Hola amigos, soy Gustavo y hoy haremos una guirnalda orgánica utilizando este pequeño artilugio, que es una cinta de acetato perforada. Es la cinta que podés ver que traen para unir los globos, los kits que compras en internet, o también la podés comprar así suelta. Creo que todas vienen iguales, Tienen 5 metros de largo en total y 21 perforaciones por cada metro. Es económica, la podés reutilizar y además es muy resistente. Pero ¿por qué no armamos nuestra guirnalda y vamos viendo los puntos a favor y en contra que tiene? Vamos a inflar globos. Para esta guirnalda voy a ocupar todos globos 12 pulgadas en color blanco, celeste, celeste con lunares blancos y este color que es una combinación de azul con celeste que ya te la voy a enseñar a hacer. Y ahora veamos el tamaño al que los vamos a inflar. Así es demasiado grande. En este tamaño, con un pequeño cambio de temperatura, el globo va a estallar. Así que no tenemos que llegar a que se infle esta parte del pico. Este va a ser más o menos el tamaño máximo que voy a utilizar, que deben ser unas 11 pulgadas. Y vamos con otro. Este va a ser un poquito menos, ahí, el tamaño mínimo que voy a utilizar, alrededor de 7 u 8 pulgadas. ¿Sí? ¿Por qué no los voy a hacer más chiquititos? Porque cuando los vaya uniendo la cinta, si los hago muy chiquitos, los inflo muy chicos, no van a alcanzar a cubrir el largo de la cinta, ¿sí? Así que entre 8 y 11 pulgadas todos los globos. Y mirá lo que pasa con el de lunares blancos. Si lo inflas así grande, los lunares quedan bien extendidos, ¿ves? Quedan muy bien. Pero ¿qué pasa si lo queremos usar más pequeñito? ¿Ves? Estos lunares van a quedar muy chiquititos en comparación con otro que esté bien inflado y tal vez no quede bien. Así que, ¿qué vamos a hacer? Mirá, lo voy a apretar así. ¿Ves cómo se van estirando los lunares? Ahí. Y ahí voy a hacer el nudo. Míralo junto a otro que está inflado más grande. Si no hubiese hecho eso al atarlo, este tendría los lunares más pequeñitos y el color celeste un poquito más oscuro. Entonces parecería otro globo distinto. Y el siguiente color es este, que te dije que era un poquito más oscuro que este, ¿sí? Que como no lo conseguí, lo voy a tener que hacer. Mirá, conseguí este celeste y este azul. Los voy a combinar a los dos para formar un celeste un poquito más oscuro. Mirá. Pongo la lapicera adentro del globo azul, ¿sí? Este es color azul profundo. Lo voy a poner dentro del celeste, ¿sí? Sacamos así. Y ahora vamos a inflar el globo azul. Solo el de adentro vamos a inflar, Y así nos queda un azul un poquito más oscuro. Para atarlo, si querés podés tirar solamente el de adentro, que es el único que tiene aire, ¿sí? El azul, y le haces un nudo a ese solo pico y así te queda terminado. Y la cantidad de globos que vamos a inflar es muy fácil saberla. La cinta tiene 21 perforaciones por metro. Como yo quiero hacer 2,5 metros, voy a inflar 53 globos. Y con todos los globos inflados, ahora vamos a unirlos. Vení más cerca para ver cómo se hace. El rollo de cinta viene de esta manera. Solamente tirá de acá al medio para desenroscarla y que no se haga un lío si le sacás esta cintita que la trae pegada. ¿Ves? La vamos a ir sacando de ahí de a poco. Las perforaciones son así. Tienen la forma de un ojo de una cerradura, pareciera. ¿Sí? Porque nuestro globo va a entrar por acá, por el más grande, y se va a calzar en el más chiquito. Mirá, acá tengo un globo grande, blanco, que tiene el pico bastante grande. Lo vamos a pasar por acá. Ahí. Lo tiramos para este lado. ¿Ves? Que quedó en el agujerito chiquito. Y solamente ahí el globo ya queda trabado. Pero este es el caso de un globo que tiene el pico bastante grande. Mirá, vamos a ver otro ejemplo. Este azul tiene el pico bastante más chico. Es un globo igual, 12 pulgadas, pero bueno, la fabricación es distinta. Mirá, lo paso para ahí y ya no queda tan firme. Realmente se puede salir, ¿ves? Entonces es conveniente pasarlo por acá, llevarlo hasta abajo del nudo, ¿ves? Pasarlo ahí y ahí correrlo acá. De ahí sí es muy difícil que se salga, ¿ves? Y ahora tenemos que calzar todos los globos, pero antes déjame demostrarte una diferencia con el hilo de nylon y armar pares de globos como siempre hacíamos en los videos anteriores.
Con el hilo de nylon le podés dar la tensión que vos quieras, o sea, podés poner los globos más ajustados o más separaditos, depende de lo que te convenga. Y además, si vas a usar un inflador eléctrico que tiene 2 picos, es más fácil atar de a 2 globos y mucho más rápido. Sin embargo, si tenés un inflador manual y vas inflando y atando de a un globo, esta es una buena opción. Vamos a armarla. Y un consejito mientras lo vamos armando: si tu guirnalda primero va a subir y después va a ir horizontal, es conveniente que en la parte de abajo coloques los globos más grandes y los colores más oscuros, porque le van a dar más presencia y más peso visual a la parte de la base, te va a quedar mucho mejor. Y para la parte de arriba vamos a dejar los globos que hayas inflado un poco más chicos y los colores un poco más claros. Y si notas que tus globos ya están muy amontonados y te resulta difícil calzar en el agujerito siguiente, el próximo globo, no pasa nada. Deja un espacio vacío y seguís en el próximo, y así vas regulando la tensión que van a tener los globos en tu guirnalda. Vamos a seguir. Lista la guirnalda. Tengo que decir que son bastante fácil de calzar los globos, solo que a veces cuando empiezan a quedar muy ajustados y la moves, alguno se salta porque no quedó bien agarrado. No importa, lo volvés a calzar y ningún problema. ¿Por qué no la colgamos? A ver cómo queda. Primero voy a alisar esta cortina. Listo, ahora la voy a tapar con esta cortina metalizada azul para que combine con los colores que estaba utilizando. Lo único que le hice fue doblarle el borde de acá arriba y envolver un hilo de nylon, ¿ves? Transparente, que es muy resistente, para poder colgarla arriba de la otra. Listo, mira cómo le cambiamos la cara. Ahora a colgar la guirnalda. ¿Qué voy a utilizar para atar la guirnalda? El mismo hilo que me sobró en las 2 puntas donde até la cortina metalizada. Está un poco grande. Para doblarla solamente le vas moviendo un poco los globos así, ¿ves? Y ya toma la forma que vos quieras. Se me acaba de salir un globo de algún lado. Ya lo voy a poner cuando termine de colgarla. Mirá, vamos a atarla. Y voy a atar el hilo de nylon a la cinta de acetato que une todos los globos. Del otro lado lo ato de la misma manera, y la cinta que me sobró la voy a enrollar y la voy a guardar aquí arriba para poder reutilizarla en otra oportunidad. Y así de fácil y bonito esto está terminado. ¿Te quedaste con ganas de más? Acá te dejo 2 modelos para seguir, y si no también tenés estos otros 2. Pero antes de irte, suscríbete y nos encontramos todas las semanas con nuevas ideas. Te agradezco muchísimo por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo.